buenas noches. Estamos aquí en Hablando de Dinero durante toda la semana tocando un tema muy importante: ¿cómo protejo mis ahorros? Y bueno, ustedes ya saben la diferencia entre ahorro y riesgo, y ahora vamos a empezar a hablar un poco de si va a tener cero riesgo, por eso se llama ahorro. Bueno, ¿en qué entidades puedo ahorrar? Esa es la propuesta de hoy. Arnaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Gloria? Muy buenas noches. Un saludo a la audiencia. Así es, desde ayer estamos conociendo sobre cómo proteger nuestro ahorro y el tema de hoy es instituciones que se encuentran bajo el régimen del Fondo de Garantía de Depósito. Así es. ¿Dónde puedo ahorrar que tenga la cobertura? ¿Y dónde no? ¿O hasta cuánto? Bueno, hay muchísimo que aprender sobre cómo funciona el Fondo de Garantía de Depósitos y es algo demasiado importante porque, bueno, todo el dinero del país está depositado en entidades bancarias o financieras, ya sea a través de una caja de ahorro, de una cuenta corriente, a través de un depósito a plazo fijo. Entonces, vos no tenés en el banco, tú pusiste en la cooperativa. ¿Y dónde será que la cooperativa pone su dinero? En el banco, exacto. Así que no importa si hayas puesto en alguna entidad que no sea banco o financiera, de vuelta el dinero se fue a un banco o financiera. Por eso es tan importante que sepamos cómo funciona. Y para poder seguir aprendiendo muchísimo sobre el Fondo de Garantía de Depósito, le tuvimos en entrevista al licenciado José Mesa, que es el director del Fondo de Garantía de Depósito. Así que le pido a producción, si es tan amable, en concedernos esta nota. Los miembros del Fondo de Garantía de Depósitos solamente son aquellas entidades que están supervisadas por el Banco Central de Paraguay. En ese sentido, las entidades cubiertas son los bancos paraguayos y extranjeros y las entidades financieras. No así el Banco de Fomento ni tampoco, aclaro, las cooperativas. Entonces, ¿qué tenemos? Y tenemos mucha información, así como nos estaba diciendo José. Todos los bancos y financieras, no así las cooperativas ni el Banco Nacional de Fomento. Entonces, si quieren así tener una seguridad de dónde están poniendo su dinero y si tiene el Fondo de Garantía de Depósito, y sería bueno que verifiquen en el listado que está en la página web del Banco Central, www.bcp.govcorta.py. Ahí dice entidades fiscalizadas y están todos los bancos y financieras fiscalizados por el Banco Central y que tienen el Fondo de Garantía de Depósito. Entonces, si es que vemos, están todos los bancos, sean nacionales o extranjeros, y las financieras. Vamos a ver allí. Son entidades financieras privadas que se hallan bajo la supervisión del Banco Central. Por eso es que no le incluye al Banco Nacional de Fomento, porque el Banco Nacional de Fomento no es una entidad privada. Ahora, la forma jurídica de todas las entidades bancarias o financieras son sociedades anónimas. Ahora, cuando vamos a observar específicamente si tiene o no cobertura del Fondo de Garantía de Depósito, también tenemos que saber quiénes están amparados, pero también qué instrumentos de esas entidades tienen esa cobertura. Entonces, no tienen cobertura del Fondo de Garantía de Depósito los fideicomisos, las letras hipotecarias y los bonos, por más que hayan sido emitidos por bancos y financieras fiscalizados por el Banco Central. En español ahora, los bancos y financieras pueden captar dinero del público, ya sea caja de ahorro, cuenta corriente o dinero a plazo fijo, que se llama certificado de depósito de ahorro, ese cartón que le entregan al cliente, ¿verdad? Cualquiera de esas tres cosas, sea a la vista, que sería caja de ahorro o cuenta corriente, o a plazo fijo, que sería el certificado de depósito de ahorro, tiene el Fondo de Garantía de Depósito, tiene esa cobertura, hasta casi 137 millones de guaraníes. Pero esa cobertura es por entidad, ¿sí? Si yo me fui a abrir en diferentes sucursales de la misma entidad, se suma todo, ¿ok? Ahora bien, si lo que yo compré fue un bono emitido por una entidad bancaria o financiera a través de la bolsa de valores,
eso no tiene la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, porque al emitirse a través de la bolsa ya deja de ser un instrumento con la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos y se convierte en una inversión. En la bolsa de valores lo que se negocian son instrumentos de inversión, no instrumentos de ahorro. Ahorro significa no voy a correr riesgo. Y en Paraguay ese no voy a correr riesgo serían aquellos depósitos a la vista o a plazo en guaraníes o en moneda extranjera, en un banco local de capital paraguayo o en un banco extranjero, pero hasta 137 millones de guaraníes en caja de ahorro, en cuenta corriente o en un certificado de depósito a plazo. ¿Clarito? Ok. Los depósitos no garantizados son porción de cualquier depósito de un cliente que exceda la cobertura. ¿Cuánto es la cobertura? 75 salarios mínimos. Casi 137 millones de guaraníes. Porción que exceda ese monto ya no está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósito. Por lo tanto, se convirtió en una inversión porque estoy asumiendo riesgo. Hasta por ese monto, si yo sumo mi caja de ahorro, mi cuenta corriente y mi depósito a plazo, hasta 137 millones de guaraníes, casi, 136.804, hasta ahí estoy ahorrando. Ese concepto es muy importante, ¿sí? Ahorro significa que no corro riesgo. Inversión, estoy asumiendo un riesgo a cambio de obtener una ganancia. ¿Qué sucede si tengo depósitos en varias entidades? Eso sí puedo hacer. Puedo distribuir mi dinero en este banco, en esta financiera, en este otro banco. Puedo distribuir. Ahora, mi dinero que esté por encima en una entidad, por encima de 75 salarios mínimos, ahí ya estoy corriendo riesgo. ¿Sí? No está mal correr riesgos, pero sí tengo que saber que estoy corriendo ese riesgo. La cobertura del Fondo de Garantía de Depósito es hasta casi 137. Yo puedo poner 135, 135, sí, eso puedes hacer, pero no te sirve si es que lo que hiciste fue distribuir en sucursales de la misma entidad. ¿Sí? Ahí todo se va a sumar, porque es una entidad. Al Banco Central no le interesa si es que está en Asunción, en Ciudad del Este, en Hernandaria, no importa dónde esté tu banco o tu financiera, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es entonces, si necesitas, porque tenés un perfil conservador, necesitas distribuir tu dinero para siempre estar debajo de la garantía de depósito, y bueno, entonces es hasta 137 millones de guaraníes en cada entidad bancaria o financiera. ¿Se entendió el concepto? Esto es súper importante. No tengo cobertura de cooperativas, no tengo cobertura del Banco Nacional de Fomento, no tengo cobertura de bonos, letras hipotecarias que sean emitidos por banco y financiera a través de la Bolsa de Valores. Tampoco tengo cobertura de los fideicomisos, donde ese banco o financiera haya actuado en calidad de fiduciario. ¿Se entiende? Genial. Así nos vamos aprendiendo a tener todo nuestro dinero bajo el Fondo de Garantía de Depósito y entender muy bien que cuando es por encima de ese monto, estoy asumiendo un riesgo y estoy cómodo con ese riesgo. Esa es la idea. Tenemos que saber qué significa riesgo, qué significa ahorro y qué le diferencia con una inversión. Así que ahora ya tenemos en claro qué entidades tienen la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos.